130 de ancho por 11 centímetros o 110 de alto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como ya hemos visto, ¿no es cierto? Medimos. Tenemos aproximadamente 23.6 de espacio, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si nos toma 11, ¿qué tenemos que hacer? 236, ¿sí? 236 menos 110 nos dan 126 y dividido para 2 nos dan 63. ¿Qué significa 63 arriba, 63 abajo? Ok, eso vamos a hacer. Listo, entonces hacemos una línea de referencia aquí. Listo, tomamos 63, nos da por aquí. Y por ahí, se me perdió la línea 63, ok, ya está, ¿sí? Y por allí lanzamos un horizontal de referencia. Perfecto. Ahora, ¿cuánto tenemos de espacio aquí? 39.5 aproximadamente, 395 centímetros, ¿sí? ¿Cuánto vamos a ocupar? Dos espacios de 13, ¿sí? O de 130, es decir, 13 por 2 o 130 por 2, 260. 395 menos 260, 135. ¿Cuántos espacios tenemos? 1, 2, 3, ¿sí? 135 dividido para 3 me da 45. ¿Qué significa? Que yo voy a tomar aproximadamente 45 milímetros desde el margen izquierdo, ¿sí? Y desde allí empezar mi dibujo, ¿ok? Que más o menos va a tomar, como les decía, 13 centímetros. Ahora, ¿cómo se distribuyen esos 13 centímetros? ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Yo dibujo más o menos mis 13 centímetros, ¿no es cierto? Después por acá, tomo así mismo los 4.5 centímetros acá, ¿sí? Dibujo los otros 13 y acá me queda 4.5, ¿no es cierto? Entonces ahí la lámina está totalmente distribuida, ¿de acuerdo? ¿Qué hago? Entonces ahora, como yo tenía estos 13, voy a tomar la mitad, 6.5, ¿sí? Y desde ahí empiezo a dibujar. Ahora, ¿qué tenía que dibujar primero? Voy a dibujar mi primer lado. El primer lado del triángulo es de 105, el otro es de 110 y el otro de 90. 105, 110 y 90. ¿Qué significa? Que si ya tengo este punto medio que está aquí, entonces, ¿qué hago? Dibujo 10.5 para 2, ¿cuánto es? O 105 para 2. 52.5. Entonces dibujo 52.5 hacia acá y 52 hacia acá. Y trazo mi primer lado. 10.5. ¿Sí? Tengo mi primer lado que me dice de 10.5, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hago? Me dice que el otro lado tiene 11. ¿Cómo hago? Entonces, con la ayuda del compás, tomo un radio de 11. ¿Sí? En este caso, este compás no es tan grande el mío. Voy a aperturarle todo lo que da prácticamente. ¿Sí? Y miren, estoy tomando esa distancia, 11. Listo, ¿qué hago? Tomo desde uno de los vértices, hago un arco. Después del otro que me dice que es de 90, ¿no es cierto? Entonces, voy a tomar los 90 aquí. Muy bien, muy bien. Ok, aquí tengo los 90. Y tomo desde este otro vértice y rayo. Este vértice va a ser mi vértice superior y finalmente, ¿qué tengo que hacer? Dibujar los otros lados del triángulo de estos vértices, ¿no es cierto? Yo luego les bautizaré, les voy a bautizar como A, B y C. ¿Ok? El primer ejercicio, ya teniendo el triángulo, ¿qué va a hacer? ¿En qué va a consistir? Vamos a encontrar las bisectrices y el incentro. Las bisectrices, ¿qué son? Son las líneas que dividen a un ángulo en dos. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Es bastante sencillo realmente este método.
Se trata de que nosotros con un radio cualquiera del compás, ¿sí? Vamos a trazar desde cada vértice un arco, ¿sí? Vamos a hacerlo de los tres de una vez. Con esa misma distancia, con ese mismo radio. Ya me salió mal ese arco. Error un poquito. Tomo bien mi centro y hago el arco. Listo. Luego, ¿qué hago? Asimismo, con un radio cualquiera, lo que voy a hacer es tomar desde el punto de intersección de ese radio que acabé de hacer con el lado, ¿sí? Desde ese punto hago un arco y desde el otro punto hago otro arco que intersecta el primero. Y en ese punto, si yo trazo desde esa intersección una línea, esa línea va a ser la bisectriz, ¿sí? Como se van a dar cuenta, en este rato voy a hacer una línea primero de construcción y luego la repaso para que ustedes la vean. Esta línea es la bisectriz. ¿Qué hace la bisectriz? Como se dan cuenta, divide el ángulo en dos. Ahora vamos a hacer las bisectrices de los otros dos ángulos con el mismo procedimiento. Tomamos por tanto un arco cualquiera, ¿sí? Voy a mandarle por acá, un arco cualquiera por aquí, y desde el otro punto otro arco que se intersecten. Y luego asimismo lo que hago es desde el vértice hasta este punto de intersección hago una línea y luego la repaso, ¿no es cierto? Están viendo que aquí se está formando un punto, ¿sí? Si todo está bien hecho, la tercera bisectriz nos llevará a que tengamos exactamente el mismo punto. Entonces yo voy a tomar un arco de cualquier medida, ¿no es cierto? Y hago lo mismo desde un punto y desde el otro punto. Luego, ¿qué hago? Desde el vértice hasta ese punto de intersección trazo una línea. Y esa línea, si está todo bien, debería pasar por el mismo punto que las dos intersecaron. Por fortuna está todo bien. Repaso y efectivamente se encontró ese punto. Este punto se llama el incentro. ¿Qué es lo importante de ese punto? Que es el centro de la circunferencia inscrita. ¿Qué es la circunferencia inscrita? La circunferencia inscrita es una circunferencia que pasa de forma tangente e internamente dentro del triángulo por cada uno de los lados de este. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata. Voy a colocar bien la punta de mi compás nada más. Ok. ¿Qué hacemos entonces? Tomamos como centro este punto, ¿no es cierto?, que encontramos. Y vamos a tomar la distancia hacia cualquiera de las intersecciones de la bisectriz con cada uno de los lados. ¿Sí? Si todo está bien, ¿qué es lo que va a pasar? Esa circunferencia va a ser tangente a cada uno de los lados. ¿Sí? Voy a repasarla para que se vea bien. Como se dan cuenta, esta circunferencia es tangente a cada uno de los lados, justamente en el punto donde corta cada una de las bisectrices. ¿Sí? Así hemos encontrado el incentro a través de las bisectrices y por ende la circunferencia inscrita, ¿sí? Inscrita interna dentro del triángulo y que topa con cada uno de los lados. Vamos a hacer ahora las medianas y el baricentro. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente hacemos el mismo procedimiento para dibujar el triángulo, como era, ¿no es cierto? Sí. Ahora lo que vamos a hacer es nada más, nos adelantamos ya un poco aquí,
tenemos la misma línea con la que dibujamos y tomamos las mismas distancias para realizar el triángulo. ¿Cómo tomamos las distancias? Con el compás. Entonces yo puedo, por ejemplo, tomar, miren, esta distancia. ¿Qué hago? Voy acá, hago el arco, tomo la otra distancia, ¿no es cierto? Tomo esta distancia, igual manera, con esa distancia hago el otro arco y en la intersección pues ya puedo dibujar el triángulo tal como lo hicimos antes. Entonces nada más con esto ya dibujamos el triángulo AC, perdón, el lado AC. Ahora estamos dibujando el lado BC. Y ahora dibujamos el lado AB. Puede pasar justamente lo que me pasó. Voló un poco de mi lápiz, voy a afilarlo. Siempre hago unas líneas de chequeo antes de rayar nuevamente. Muy bien, entonces ahora hagamos nuevamente lo que nos faltó de esta línea. Cuando nos pasa esto puede ser que queden por ahí partículas de lápiz que hayan volado, entonces pueden soplar o con una brocha limpiar brevemente la lámina para que no se manche. ¿Ok? Listo, tenemos entonces el triángulo dibujado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Las medianas, ¿qué son? Las medianas son la línea que une el punto medio de cada uno de los lados del triángulo con su vértice. Entonces, nosotros ya aprendimos a sacar puntos medios, ¿no es cierto? Hemos hecho en las clases en donde hicimos los elementos de las circunferencias y las rectas tangentes. Entonces así vimos cómo se sacaba con el compás del punto medio. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo mismo. Entonces, tenemos este lado, ¿sí? Vamos a sacar el punto medio. ¿Cómo hacemos? Vamos a tomar un arco que debe ser siempre mayor que más o menos donde esté la mitad, ¿no es cierto? No sabemos dónde queda la mitad, pero este arco sí vemos que es mayor a la mitad. Entonces, perfecto, ¿qué hacemos? Lanzamos un arco. Nuevamente, yo lo que estoy haciendo es aclarando, ¿para qué? Para que se vea, ¿sí? Sin embargo, todo esto tiene que ir con líneas de construcción. Hecho este arco, voy a hacerlo desde acá igualito, ¿sí? Voy a tomar este vértice, el vértice A, y lanzo este otro arco. ¿Esto para qué? Solamente para buscar el punto medio, ¿sí? ¿Qué hago? Uno estos dos puntos con una recta. Hemos encontrado aquí el punto medio, ¿no es cierto? Ahora, este punto medio de aquí, entonces, ¿qué nos dice el concepto de mediana? Que tenemos que unir este punto medio con el vértice opuesto. Entonces hagamos esto. El punto medio con el vértice opuesto. Entonces aquí hemos sacado la mediana de este lado. Vamos a hacer lo propio con los otros lados. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? A sacar el punto medio de este lado de acá, ¿no es cierto? Y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, ¿sí? ¿Qué hago? Hago un arco. Hago otro arco desde aquí, ¿no es cierto? Y miren lo que me pasó acá, que es algo interesante, que es bueno que lo vean, ¿sí? Como yo cogí un arco que lo hice de menor distancia que la mitad, ¿qué pasó? Jamás estos arcos se van a encontrar, ¿sí?
Es por eso que siempre tenemos que coger un arco que sea mayor a la distancia aparente de ese arco. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a borrar esta línea. ¿Sí? Y hacemos el arco adecuado. Muy bien. Vamos a borrarle un poquito más esto. Perfecto. De manera que no nos afecte a nuestro dibujo y a nuestra lámina. Muy bien. Entonces, ¿qué hago esta vez? Ahora sí me aseguro que mi arco va a ser más grande a la mitad aparente, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, vamos a hacer un arquito. Muy bien. Y vamos a tomarlo desde acá, desde el otro vértice. Ok. ¿Dónde se topa? Aquí y aquí. Vamos a hacer esa línea, todo con líneas de construcción. ¿Sí? Ok, hemos encontrado el punto medio de este lado. Y ahora, ¿con qué lo vamos a unir? Con el vértice de acá. Estas líneas, al ser las medianas, estas líneas sí las vamos a resaltar. Ok, nos falta de este lado, hacemos exactamente el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Buscamos un arco que vaya a ser un poquito mayor que la distancia media aparente, ¿sí? Hacemos un arco y hacemos lo propio acá. ¿No es cierto? Unimos esos dos puntos que encontramos con los arcos para encontrar el punto medio. Hemos encontrado aquí el punto medio. Y al final tenemos que unir ese punto medio con el vértice opuesto, ¿no es cierto? Si lo hicimos bien, miren, encontramos que la intersección de las tres líneas se da en un solo punto. Ahora, ¿cómo se llama este punto? Este punto se llama el baricentro. ¿Y de dónde viene este baricentro? ¿Para qué sirve? El baricentro es el centro de gravedad, ¿sí? O el punto de equilibrio de un triángulo, es el centro de masa de un triángulo, ¿sí? Y este tiene múltiples aplicaciones. Ustedes en especial cada vez que hagan problemas de estática, van a oír mucho acerca del centro de gravedad o el punto de equilibrio o el centro de masa, ¿sí? Entonces, en este caso, así es como encontramos ese punto, ¿ok? Finalmente, ¿qué nos toca? Bautizar nada más a los puntos en donde tendremos A, B y C, y a este le pondré como el punto, le voy a poner B'. Bueno, el siguiente ejercicio consiste en sacar las mediatrices y obtener el circuncentro en un triángulo. ¿Para qué nos sirve tener el circuncentro? Porque el circuncentro es el punto centro de la circunferencia circunscrita. ¿Cuál es la circunferencia circunscrita? La circunferencia externa del triángulo que pasa por sus tres vértices. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Las mediatrices son las líneas perpendiculares que pasan por la mitad de cada lado. Entonces, cuando hablamos de la mitad de cada lado, tenemos que encontrar de igual manera los puntos medios de cada lado, tal como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, de igual manera, ¿qué hacemos? Vamos a tomar de cada uno de los lados, de igual manera, unos arcos para encontrar sus puntos medios. Entonces, no voy a dibujar el arco total, sino solamente la parte de arriba y la parte de abajo, y voy a hacer lo mismo acá. ¿Para qué? Para dibujar, para tener un dibujo más limpio, ¿sí? Lo único que tenemos que encontrar, obviamente, como hemos hecho aquí, son las intersecciones de los arcos. Esa intersección, ¿qué nos dará?
Vamos a dibujar esa intersección. Entonces, la intersección nos va a dar, obviamente, primero la mitad, ¿no es cierto?, de nuestro lado. Y la definición de mediatriz era la perpendicular que va desde la mitad hacia el lado opuesto. Ahora, ¿cómo podemos encontrar esa perpendicular? Ya la tenemos. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos el punto medio y hacemos esto, ¿sí?, una línea de esta manera, esta línea va a ser perpendicular justamente al lado. ¿Cómo lo comprobamos? Miren, si yo pongo mi escuadra, cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Sabemos que las dos escuadras son triángulos rectángulos. Entonces, obviamente, ¿sí?, ¿qué significa esto? Que tienen un lado de 90 grados. Si yo coloco mi escuadra y verifico este lado versus la línea que acabo de hacer, verifico que efectivamente forma 90 grados. Entonces, ¿qué significa? Yo con esto ya he encontrado la mediatriz. Entonces, lo único que hago es repetir este procedimiento en los tres lados. No, lo que voy a hacer este rato es para que lo vean, ¿sí? Voy a repasar esta línea, ¿sí? Ok, y voy a hacer lo mismo en los otros lados. Pues asimismo en este lado vamos a sacar el punto medio, ¿sí? Voy a hacer un arquito por aquí y otro. Más bien voy a hacerlo un poquito más lejos para que no se confunda con el otro, ¿ok? Entonces, mire, voy a tomar un punto un punto por aquí, un arco por aquí y otro arco por acá, ¿sí? Hago lo propio desde este otro vértice. No olvidemos que nosotros luego bautizaremos a los vértices y a los puntos que sean los notables, ¿no es cierto? He acabado de hacer lo mismo y luego, ¿qué hago? Me doy cuenta que al unir estas dos intersecciones y sacar el punto medio, ¿no es cierto? Este es el punto medio, pero si yo uno y hago esto, esa será mi mediatriz. Entonces, muy bien, ¿qué hago? Repaso mi mediatriz. Esta es mi mediatriz, la otra mediatriz, y la otra que nos falta es la del lado más largo, ¿no es cierto? Ojo que hemos comenzado este ejercicio haciendo de igual manera con la misma longitud de los lados de los triángulos, es decir, hemos hecho todo esto en el mismo triángulo. Ok, voy a hacer mi último proceso para encontrar la mitad de este lado, ¿no es cierto? Entonces, tomo un arco en apariencia que sea mayor a la distancia de la mitad, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer el arquito por aquí, mi arquito por aquí, mi arquito por acá, y voy a hacer lo mismo desde acá, ¿sí? Tengo mis dos arquitos que hago en las intersecciones que yo acabo de encontrar. ¿Qué hago? Miren, he encontrado el punto medio de lado, ¿sí? Y si yo extiendo esa línea, he encontrado la perpendicular. Y obviamente lo que haré es esta partecita de aquí será mi mediatriz, y como afortunadamente hice bien el proceso, entonces miren el punto de intersección que encontramos aquí. Este punto de intersección es el famoso circuncentro, que nos permite hacer lo siguiente. Miren, este punto de aquí nos permite hacer la circunferencia circunscrita. ¿Sí? ¿Cuál es la circunferencia circunscrita? La circunferencia que pasa por los tres vértices. Entonces lo que vamos a hacer es tomar del centro de este circuncentro hacia uno de los vértices un radio, ¿sí? Y vamos a ver que si hacemos esto, va a pasar por los tres vértices, ¿sí? Si nos equivocamos en algo, ¿qué va a pasar?
esta circunferencia no va a encontrarse con los vértices, miren, pero por fortuna está bien hecho el procedimiento, entonces estoy repasando y esta será mi circunferencia circunscrita, que es la que estoy repasando aquí. La estoy repasando varias veces para que ustedes puedan verla de mejor manera. Ok, listo. ¿Qué nos quedará nada más? Colocar A, B y C, que eran nuestros vértices, ¿sí? Y acá le podemos poner cualquier nombre que nosotros queramos al circuncentro, ¿sí? Entonces podemos ponerle un punto O, una C, una R, la que ustedes quieran, con tal de que le bauticen ese punto, ¿no es cierto? Ok, estaríamos listos con este procedimiento. El siguiente proceso a realizar es el obtener las alturas en un triángulo, de los lados de un triángulo, y obtener el ortocentro. ¿Para qué sirve normalmente el ortocentro? Por ejemplo, una aplicación que típicamente se hace con los ortocentros es cuando se va a hacer torres de comunicación, por ejemplo, para maximizar la altura de esas torres, ¿sí? Esa es una de las aplicaciones entre muchas geométricas del ortocentro. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Las alturas, ¿qué son? Las alturas son las perpendiculares que pasan por el vértice hasta el lado opuesto, ¿sí? ¿Cómo encontramos una perpendicular? Muy fácilmente con la ayuda de las escuadras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nada más? Miren esto. Nosotros colocamos, miren, la escuadra, cualquiera de las dos. Sabemos que este es el ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Con eso hacemos una perpendicular. Y obviamente tiene que estar apoyada en el vértice. Entonces nosotros nada más tomamos esta línea, ¿sí? Y vamos a repasarla. ¿Sí? Vamos a tomar del otro. Miren, tomo la escuadra, veo que esté alineado a este borde de la escuadra y el otro punto tiene que estar justamente en el vértice, ¿no es cierto? Entonces, hago una pequeña línea para saber que está correcto, ¿sí? Y después la repaso, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y la tercera va a ser esta, ¿no es cierto? De igual manera, alineo mi borde con el lado, ¿sí? Y el otro punto debe estar acá en este vértice, ¿verdad? ¿Sí? Veo que esté alineado, hago mi primera línea de construcción para ver si está todo correcto, ¿sí? Y luego repaso mi línea, mi altura, ¿verdad? Entonces, si todo está bien, tal cual como pasó en las otras oportunidades, pues se alinearán y se intersectarán en un punto, y este punto se llama el ortocentro, ¿sí? Que como les dije puede tener ese tipo de configuraciones en la geometría. El ortocentro, dependiendo del tipo de triángulo que tengamos, puede estar dentro o fuera del triángulo, eso es lo interesante, ¿sí? Por ejemplo, en triángulos obtusos puede ubicarse tal vez fuera del triángulo, ¿sí? Entonces no se asusten si es que en cierto momento, en algún proceso en particular, su ortocentro sale del triángulo, puede pasar, ¿no es cierto? Entonces esa sería la utilidad de este proceso. De igual manera, al último vamos bautizando a los puntos que quedan A, B, C, como ya vimos de los vértices, y pueden ponerle, por ejemplo, una O al ortocentro. Ok, muchas gracias.